Y vamos a hablar de un sentimiento o de una emoción que le llamamos tristeza. Hablar de la tristeza es un tema bastante largo, profundo, y bueno, no me quiero alargar mucho en este momento. Quiero dedicarle unos 10 minutitos a compartir algunas ideas que espero te ayuden al manejo de la tristeza, a la comprensión de la tristeza. En algún otro espacio he comentado que no podemos tener poder sobre aquello que desconocemos. Y por eso dentro de la pedagogía que utilizo, siempre lo confirmo que el camino y el proceso es educarnos, conocer, comprender, para entonces trabajar y madurar el reto en cuestión, y en este caso obviamente cuestiones de sentimientos o de emociones. Y bueno, en este momento deseo tocar el tema de la tristeza. Y quiero dar nada más algunas ideas que espero te sirvan a la reflexión, a la educación y a la tarea de ir con esto que te voy a compartir, pues trabajar en la madurez, y si maduramos, pues trascendemos. Así que cuando hablamos de la tristeza, como diría la filosofía de Tomás de Aquino, es la ausencia de bien. Y cuando hablamos de ausencia de bien, cuando hablamos de bien me refiero a un bien moral, a un bien físico o material, o a un bien cuando hablo de mi cuerpo. Entonces, todo aquello que sea una pérdida genera de alguna manera tristeza, en menor o mayor grado. Tristeza ligera o tristeza profunda, dependiendo quizás también del apego, quizás de la dimensión que le estemos dando a la cosa material, a la circunstancia, a la situación moral quizás que estemos experimentando. Y voy a dar un ejemplo de esta pérdida de bienes. Pues te chocan el carro, digo, junto con el enojo, con la molestia, pues también puede venir la tristeza porque estás perdiendo en ese momento momentáneamente un bien. Cuando nos enfermamos de gravedad, la ausencia de salud, la pérdida de un bien. Cuando no nos va bien en los negocios o en las ventas, quienes son emprendedores, ahí está la ausencia de un bien o la pérdida de un bien. Obvio, en cuestiones de salud, alguien pierde pues, un miembro, una parte del cuerpo, pues es la ausencia de un bien, la pérdida de un bien, pues obvio que genera esta emoción en un primer momento, que ya en otro espacio he diferenciado entre emoción y sentimiento, y que obviamente después se convierte en un sentimiento que ahí está, anidado en nuestra persona, en nuestra mente, y que obviamente eso se somatiza. Entonces, pues, la tristeza es un sentimiento muy normal, muy propio de nuestra naturaleza. Y lo primero que te diría es que entiendo que en ocasiones sea doloroso, moralmente hablando o físicamente hablando, pero que es necesario en ocasiones, que es útil y tiene una utilidad, incluso una utilidad para nuestro crecimiento personal. Entiendo que cuando estoy triste, pues en ese momento simplemente estoy ensimismado en la problemática, estoy enfocado en la problemática, en la situación, y no estoy viendo más allá la bondad de la tristeza en sí. Entonces, es importante comprender primero que la tristeza es parte de nuestra naturaleza y ahí está, como un mecanismo de defensa, que lo he dicho en otros momentos, y que nos permite adaptarnos
a las circunstancias, a las situaciones. Todos los sentimientos o las emociones son adaptativas. Así que es bien importante comprender esto. Entonces estaba hablando precisamente que este sentimiento hay que verlo como una oportunidad de crecimiento. Y quiero usar una metáfora o una analogía para poder más bien entender qué pasa con esta cuestión de la tristeza. Cuando estamos experimentando esa ausencia de bien, puede traernos frustración, tristeza y obviamente otros sentimientos como la frustración, el enojo, la incertidumbre y bueno. Pero siempre los sentimientos los comparo como lo siguiente. Imagina que vas caminando por la vida, vas manejando eh, hacia un punto en la existencia, en la vida, y todos los sentimientos de alguna manera, positivos o negativos, son una especie como de paradas obligatorias para retomarnos, para tener una especie de encuentro con nosotros. Porque tomando el ejemplo de la tristeza, ¿qué pasa con la tristeza? Nos da un bajón, y no voy a hablar de la parte neuroquímica, o de lo bioquímico en el cerebro, pero nos da un bajón en nuestra manera de percibir la vida, en nuestra persona, lo experimentamos en nuestro cuerpo, y bueno, pues nos dan quizás ganas de no hacer nada, estar en la cama, evadir la realidad, lidiando precisamente con ese sentimiento que en ocasiones estamos padeciéndolo, mas no reflexionándolo. Y incluso hacemos resistencia, porque queremos sacarlo de nuestra vida. Cuando ahorita el consejo que te quiero dar es que lo veas de una manera con mayor sabiduría. No de confrontarte con la tristeza, porque sale contraproducente. Pareciera que entramos en un círculo vicioso y eso no nos va a permitir crecer. Entonces tengo que hacer esa parada para retomarme. Y decía, bajo, estoy en esa situación y vamos a llamarle que estoy en una situación, en un estado de break, estoy descansando. El sentimiento me permite retomarme y me invita a reflexionar, pero también me invita a retomar fuerzas. La tristeza no hay que verla de manera negativa, aunque la padezcas de manera negativa. Es una oportunidad para retomar energía. Cuando alguien está triste o alguien me comenta, fíjate que fulanito, fulanita está triste, yo lo que digo, excelente, pues que tome sus horas de tristeza, su día de tristeza. Es importante que lo haga para que retome fuerzas, para que retome energía. O a lo mejor no es un día, a lo mejor son algunos días, dependiendo obviamente del caso. Y también dependiendo de qué es lo que está pasando a nivel cognitivo, porque ya lo he comentado en otro momento que el sentimiento está relacionado con nuestra parte cognitiva, con nuestros pensamientos, con ese estar enfocado en aquella situación del pasado donde tuve la pérdida del bien. La pérdida del bien material, del bien moral, del bien físico, o quizás la pérdida de amistades, o quizás la separación de una relación. Entonces, entiendo que obviamente pues viene esa tristeza, pero ya en el presente estamos muy enfocados en la problemática y no estamos reflexionando quizás en esto que te estoy comentando, que es una excelente oportunidad para reflexionar y retomarnos, hacer esta introspección, replegarnos y tomar energía, tomar un respiro y ver desde otro ángulo, obviamente, la problemática o la situación. Entonces, el punto es bien importante. El sentimiento no es un sentimiento negativo, aunque lo padezca de manera no muy agradable. Si nos fuéramos a la parte del cerebro, en algún momento he platicado que, digamos que tenemos dos botones en nuestro cerebro. El botón que te dice evita el dolor y el botón que te dice busca el placer, que tiene que ver con el sistema accumbens y que tiene que ver con amígdala. Pero para hacértelo práctico, son como si fueran dos botones. Entonces, cuando estamos padeciendo la tristeza u otro tipo de sentimiento no muy agradable, es eso, hacemos querer evitar el dolor. Entonces evadimos las situaciones de la vida diaria, porque no quiero padecer la tristeza, no quiero vivir mi tristeza.
algo que es bien importante en el proceso de estar reflexionando en torno a lo que me está pasando y verlo con esta connotación como una oportunidad de crecimiento más que como una cuestión trágica, es lo que publicaba en la mañana. La excelente oportunidad de ver también la misericordia de forma que comúnmente no lo hacemos. Cuando se nos pide, y me estoy acordando del año de la misericordia, que fue el año, creo que el año pasado, que, que por ahí el Papa nos invitaba, digo, si no fue el año pasado, fue el antepasado, ahorita no tengo el dato fresco, pero nos invitaba a vivir la misericordia. Y comúnmente podemos caer en la tentación de ser misericordiosos con los demás, pero aquí lo importante, lo decía en la mañana en el post, que es la persona más importante en este momento eres tú. Y no es una cuestión de egolatría, sino de una cuestión de ego sano. Entonces, la primera acción misericordiosa que tenemos que tener es para con nosotros mismos, porque nos tratamos muy mal. Y cuando hablamos de la tristeza o de otro tipo de sentimiento, estamos en una situación donde no estamos siendo misericordiosos. Y déjame ayudarte un poquito para entender qué es misericordia, sin entrar en ser exhaustivos en la parte etimológica de la palabra, que en realidad es un tema muy, muy interesante. Misere, miseria, cor cordis, corazón. Son dos palabras que se unen. Y entonces podríamos decir, metafóricamente hablando, tomar tus miserias con el cordis, con el corazón. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy? Todas esas limitaciones que tenemos dentro, incluso estos sentimientos limitantes, que no son limitantes en realidad, ¿verdad? Porque pueden ayudarnos a crecer, los podemos impregnar de cordis, es decir, de amor. Porque el amor es el que nos rescata de nuestras miserias. Y yo te invito entonces que ese amor, tomas tus miserias y las amas. Tomas tus limitaciones y las amas. Para de alguna manera purificar con el acto amatorio esas situaciones que nosotros tenemos ahí. Déjame retomar de nuevo el tema del sentimiento de la tristeza y quiero leer un texto del Evangelio de Mateo para que veas cómo esta tristeza también es padecida por Jesús y tiene que ver con la oración en el huerto de Getsemaní, en el capítulo Mateo 6:36. Jesús fue entonces con sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy a orar un poco más allá. Llevó consigo a Pedro y a los otros hijos de Zebedeo. Comenzó a sentir tristeza y angustia, lo repito. Llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Comenzó a sentir tristeza y angustia y les dijo: me muero de tristeza, quédense aquí y velen conmigo. Después, avanzando más allá, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, y obviamente el texto continúa donde está Jesús, pues de alguna manera externándole a Dios Padre este sentir, esta tristeza, esta angustia. Y sin embargo en el texto nos dice, ¿verdad?, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y esto me puede llevar a varias reflexiones, y una de ellas es que esta tristeza que en ocasiones experimentamos, podemos llegar con Dios en tu casa, en tu templo, en cualquier momento en que tú lo desees, postrarte ante Dios y poner tu tristeza en sus manos para que esa tristeza sea purificada, sea redimida, sea de alguna manera un acto salvífico para tu persona. Porque si vemos a Jesús cuando hace esa acción, cambia totalmente la dinámica, la actitud de Jesús de Nazaret. Pero tenemos que tener esta iniciativa de entregar nuestros sentimientos limitantes, en este caso la tristeza, a Dios, para que Dios sea el que purifique, el que nos ayude obviamente a entender, a comprender por qué estoy pasando lo que estoy pasando.
Y aquí te estoy dando obviamente otra línea de reflexión en torno al tema del sentimiento de la tristeza. Así que espero que estos elementos que te estoy compartiendo, estas ideas, que lo hago con mucho gusto, nos ayuden a entender que la tristeza no es mala ni negativa, sino al contrario, es una excelente oportunidad de crecimiento desde el desarrollo humano, pero obviamente también desde la psicoespiritualidad o desde la fe. Muy bien, pues ahí está algunas ideas, espero que te ayuden. Termino con otra cita, la de Lucas 6:36, donde dice, sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Y ahí está una invitación de Jesús que nos da a ser misericordiosos. Pero ojo, no solamente con el prójimo, sino conmigo, con mi persona. Hay que tratarnos con mayor compasión, con mayor amor, con mayor esperanza y no ser tan duros con nosotros ante aquellos retos, aquellas fallas, aquellas limitaciones que tenemos. Tenemos que comenzar a ser más amantes de nosotros mismos.